De prisiones me has librado, oh Señor. Destruiste las cadenas de opresión y cambiaste mi lamento en celebración. Señor Jesús, nos mostraste la verdad. Señor Jesús, nos libraste de cautividad. Tú nos das la fortaleza, el poder, la autoridad. Y al reinar sobre nosotros, tu espíritu proclama nuestra libertad. Tú eres mi libertador. De prisiones me has librado, oh Señor. Destruiste las cadenas de opresión y cambiaste mi lamento en celebración. Tú eres mi libertador. De prisiones me has librado, oh Señor. Destruiste las cadenas de opresión y cambiaste mi lamento en celebración. Tú eres mi libertador. Tú eres mi libertador. Tú eres mi libertador. Muy buenos días, estamos agradecidos con nuestro Padre Dios, porque en este nuevo día nos dice, eres mi libertador. Y realmente nos da una oportunidad Dios de conocerlo, a su unigénito Hijo, Jesús, que es el que nos libra de la cautividad. Eres mi libertador, Señor Jesús, dice este cántico. Y bueno, a veces los seres humanos vivimos vagando en nuestros pensamientos, creyendo que somos libres. Pero cuando el hombre fue puesto acá en la tierra, muy prontamente desobedeció en el huerto del Edén. Y cuando el hombre desobedeció, cayó en pecado, cayó en esclavitud, cayó en maldición, rompió su relación con el Eterno y vino a ser cautivo. Entonces, cuando este cántico dice, eres mi libertador, Señor Jesús, nos libraste de cautividad. Es que en este tiempo, pues, la humanidad caminó bajo leyes, bajo mandamientos de hombres y bajo unos principios que no pudieron cumplir. Pero un día Dios, amándolo a usted y a mí, envió a Jesús, su Hijo, como nuestro libertador. Entonces tal vez nosotros hemos conocido a Jesús como el Salvador, como el Sanador, y es muy importante, pero hoy día vamos a hablar de su poder para libertarnos. Cualquiera sea nuestra situación, Jesús quiere ser nuestro libertador. Cuando alguien se propone ayudarnos y nosotros no dejamos, por ende, podemos realmente ser librados, libertados, y ningún ser humano puede en sí mismo pagar la deuda del pecado que Adán y Eva cometieron para volver a tener una relación con Dios. Y es ahí cuando nos enfrascamos, es ahí cuando nos detenemos, es ahí cuando nos quedamos, es ahí cuando estamos presos, prisioneros. Es ahí cuando estamos en cautividad y no nos hemos dado cuenta, porque queremos de alguna manera restaurar, instalar nuestra relación, conectarnos con Dios nuevamente como al principio,
Cuando Adán y Eva obedecían en el huerto del Edén, ellos conversaban con Dios todos los días, pero cuando la desobediencia vino, se rompió este plan perfecto de Dios y entonces entramos a la cautividad. Pero lo importante no es lo que ya pasó, que caímos. Lo importante es que cuando Cristo vino y vino al rescate nuestro, Él derramó su sangre por nuestra libertad. Y el apóstol Pablo expresa en el libro de Romanos capítulo 8, verso 19. Dice, pues el anhelo ardiente de la creación. Aquí Pablo está hablando de la creación, usted y yo que somos creación de Dios. Hay un anhelo ardiente en la creación, es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. O sea, toda la creación tiene un anhelo ardiente, el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. En otras palabras, aquí está expresando Pablo que los seres humanos, la gente que está en el mundo y no conoce a Dios, ellos están esperando una manifestación de los hijos de Dios. ¿Qué nos hace ver? Que Dios también está creyendo que en un momento se van a levantar sus hijos, su pueblo, su iglesia, y manifestar el poder de Dios que Jesucristo, cuando venció, lo entregó a la iglesia. Dice además en el verso 20, porque la creación fue sujetada a vanidad. La creación entera, todo lo que es criatura de Dios, fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que lo sujetó en esperanza. Pablo, pues como dice el apóstol Pedro, hay dichos muy profundos, tan difíciles de entender, y aquí está uno, dice, porque la creación fue sujetada. La creación está sujetada, dice, a vanidad. Qué tremendo, ¿no? Este contraste, porque decir la creación está sujetada a vanidad, pero también dice, no por su propia voluntad. O sea, no es voluntad la mía o tal vez la suya de estar sujeta a vanidad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Dios no ha permitido que el hombre en sí se salve por sí solo. No ha permitido que el hombre tenga una escalera para llegar al cielo que no sea a través de Dios mismo y de su Hijo Jesucristo. Por eso Dios ha sujetado a la creación, no por vanidad, sino que Dios está sujetándola en esperanza. ¿Y cuál es la esperanza? La esperanza de Dios es que el sacrificio vivo de Jesucristo sea exaltado en estos tiempos, que se reconozca que la creación no puede por sí sola. Por eso dice, porque la creación fue sujetada, dice Pablo, a vanidad. Toda la creación, no por su propia voluntad. O sea, si hay mucha vanidad en el mundo, en la creación, en los seres humanos, no ha sido por nosotros mismos, dice Pablo, sino por la causa del que la sujetó. Dios el Padre la sujetó en esperanza. Él la sujeta, pero también tiene esperanza. Verso 21. Porque también la creación misma será libertada. Estamos hablando de este cántico que dice claramente, eres mi libertador. Y aquí Pablo dice, porque también la creación misma será libertada. Entonces hoy día es tiempo de afinar nuestro oído, de oír lo que Dios dice, de ver con nuestros ojos que la palabra de Dios nos dice, porque también la creación misma será libertada. Y tenemos que entrar en una profunda expectación de saber que la creación va libertada y a ser libertada, y lo que Dios ha dicho se cumplirá.
de la esclavitud de corrupción. El mundo está bajo la esclavitud de corrupción, pero qué importante, porque Dios la ha sujetado en esperanza, porque también la creación misma será libertada. Y qué palabra que tenemos cuando este cántico nos dice: eres mi libertador. Alguien que está cantando es alguien que ya conoce, que ya fue libre. Eres mi libertador, porque quien lo libertó, lo sacó de aquí donde dice será libertada de la esclavitud. O sea, ¿cómo está la creación? En esclavitud de corrupción. El mundo está corrupto, la humanidad está esclava, y será, dice, libertada a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque este es el plan perfecto de Dios. En estos tiempos, cuando realmente la corrupción y la esclavitud se ha hecho más manifiesta en el mundo, yo quiero decirle que esta misma será libertada a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Dios va a hacer una transición. Hoy día Dios va a difundir por el mundo entero que la creación va a ser libertada de la esclavitud, va a ser libertada de la corrupción, porque Dios la tiene sujeta en esperanza. Dios, dice la palabra de Dios, que Él la sujetó en esperanza. Y en el verso 22, porque sabemos que toda la creación gime a una, toda la creación está gimiendo. ¿Por qué gime la creación? Unos gimen de dolor, otros de angustia, desesperación, el dolor de haber perdido un ser querido. Por eso dice, porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. La creación está con dolores de parto hasta hoy día, hasta ahora está con dolores de parto la creación. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu Santo, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Entonces, esto que el apóstol Pablo nos hace ver, que realmente la creación está en esclavitud, está en corrupción, pero que será libertada, dice, a la libertad gloriosa de hijos de Dios. Entonces, estamos entendiendo lo que este cántico dice: eres mi libertador, porque solamente alguien le puede cantar a Dios cuando ya está libre del pecado, libre de la corrupción. Y vamos a ver ahora en el libro de Salmos capítulo 18. Salmos capítulo 18. Y vamos a ver qué nos habla el salmista. Siempre en estos salmos, pues, es David, el que le cantó a Dios, el que le habló a Dios, y dice en el Salmo 18:1: y amo, oh Jehová, fortaleza mía. ¿Quién puede amar a alguien que no ha sido libertado? No puede amar, pero David ya había sido libre. Dice: te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Solo cuando usted es libre, solo cuando usted está libre de corrupción, libre de la esclavitud, libre del pecado, usted puede decir como David: te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Jehová, roca mía. ¿Cómo tenía palabras David para exaltar? Roca mía y castillo mío, mi libertador. David sí sabía que él tenía un libertador que existe, pero que nosotros no lo sabemos, que Él es el que nos puede librar, que nos puede libertar, el que nos puede sacar del lugar donde nosotros hemos caído en esclavitud. Dice: Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré. Eres mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. David sabía exaltar a Dios, decirle: eres roca mía, eres mi escudo, eres la fuerza de mi salvación. ¿Cuándo? Cuando somos libres. Por eso es que cuando alguien quiere alabar, adorar a Dios y no puede, es porque claramente está en esclavitud. Y vamos a ver lo que nos dice el Salmo 144 en el verso 1. Y dice: Salmo de David, dice aquí también: bendito sea Jehová mi roca. David siempre
Cuando fue librado, no perdió tiempo en exaltar a Dios, quien adiestra mis manos para la batalla. Aquí estaba diciendo quién me enseña, quién me adiestra, quién me corrige las manos para la batalla. Qué tremendo era este David que decía: bendito sea Jehová, mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla y mi dedo para la guerra. David sabía que su mano, sus dedos, todo estaba puesto en la mano de Dios. Y cada que él ganaba una batalla, él decía: bendito es Jehová, mi roca, porque es Él quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. Los dedos de David cumplían un papel fundamental en una guerra. Las manos de David en la batalla, por eso cuando él había vencido, siempre venía a glorificar a Dios. Y dice en el verso 2, misericordia mía y mi castillo, fortaleza mía, ¿y qué dice? Y mi libertador. Cuando usted es libre, usted busca a Dios, usted le agradece como David y le dice: eres mi libertador. No solamente le decimos: eres mi Dios. Y cuando vemos la palabra Dios, el significado, hay muchos dioses, pero David no le decía mi Dios, sino solamente: eres mi libertador, roca mía, castillo mío, fortaleza mía y mi libertador, escudo mío en quien he confiado. Solamente una persona que está libre y bien libre es la que confía en Dios. El que sujeta a mi pueblo debajo de mí. O sea, David, para gobernar, sabía que Dios lo había puesto, pero él estaba seguro de algo. Dice: Dios adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. Eres mi roca, eres escudo mío, en quien he confiado. Y aún tú eres el que sujetas a un pueblo bajo mi reinado. No podemos nosotros gobernar y reinar. Por eso es que a veces vivimos de aquí para allá como la nube cuando es llevada por el viento. Porque en nada hemos podido estar sujetos ni sujetar a nadie. No hemos podido sujetar nosotros las adversidades. No hemos podido sobrevivir a ellas. Hemos terminado en derrota, con relaciones familiares, en fin. ¿Por qué? No se ha ganado la batalla, no hemos estado adiestrados. Y David sí había ganado muchas batallas. Gente que le declaró la muerte, le declaró la guerra, pero él siempre salía porque tenía de su lado al libertador. Y este cántico dice: eres mi libertador, Señor Jesús, nos libraste de la cautividad. Cuando Dios nos saca de la cautividad, entonces podemos decir con libertad: eres mi libertador. Ahora, hemos estado en el libro de Romanos, el apóstol Pablo, y viendo los salmos que también habló David, vamos en este momento a ver lo que Jesús nos enseña en la palabra de Dios en el libro de Juan, como en el libro de Juan lo expresa claramente, cómo Jesús también hizo en la tierra algunas, diría yo, liberaciones, o libertó a pueblo que estuvo en el tiempo que él estuvo aquí en la tierra. Y en el libro de Juan 8:31 dice: la verdad os hará libre. Libres o eres mi libertador, quiere decir lo mismo. El único que nos liberta es Jesús. Y dice: y dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. En este tiempo ya había gente del pueblo de Jesús, judíos que habían creído en él. Hoy día hay muchos cristianos que han creído en Jesús. Y esto es la gente que no marca la diferencia. Hemos creído en Jesús, pero no nos ha libertado Jesús. Entonces nosotros nos tomamos de varias cosas que han dicho algunos predicadores. Usted cree en Jesús y ya está totalmente libre. Pero yo quiero decirle que aquí Jesús dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. ¿Qué pasaba con los judíos? Ya eran creyentes de Jesús, como tal vez usted es creyente. Yo también soy creyente de Jesús. ¿Y qué le dijo a los que habían creído? Si vosotros permaneciereis en mi palabra. Aquí está la dificultad. Creímos en Jesús,
pero no hemos permanecido en su palabra. Hay poco conocimiento de la palabra de Dios. Y a veces un vano o equivocado conocimiento, o a veces un conocimiento que nos causa entorpecimiento. Porque vea que claramente Jesús sí está de acuerdo, y dijo Jesús a los judíos que habían creído en él. Creer en Jesús es muy importante. Y dijo, si vosotros permaneciereis en mi palabra. Jesús puso un requisito a los judíos creyentes: si tú permaneces en mi palabra. Y esta palabra que fue para los judíos ayer es para mí y es para usted hoy día. Si nosotros permanecemos en la palabra, estudiando la palabra, por eso yo estoy estudiando la palabra, estoy predicándole la palabra. Yo no le estoy predicando algo que yo me invento, sino que lo que Jesús dejó diciendo: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Entonces Jesús estaba diciendo: yo no me agrada la situación de que ustedes solamente hayan creído como judíos en mí, sino que permanezcan en mi palabra y sean mis discípulos. Jesús, en otras palabras, dejó diciendo que él quería que fuéramos discípulos y no tan solo creyentes. Ese es un problema muy grave que a veces nosotros, los cristianos, nos conformamos solamente con ser creyentes. Y Jesús les dijo: no se queden como creyentes, sino que sean mis verdaderos discípulos. El plan de Jesucristo fue discipular. ¿Y qué es discipular? Por eso ya David lo expresaba: tú adiestra. ¿Qué es una persona discipulada? Adiestrada, enseñada. ¿Qué es discipulado? Es una disciplina. Alguien que se deja disciplinar por Dios y por su palabra. Entonces, una de las dificultades es que cuando no queremos ser discipulados, no queremos ser enseñados por nadie, nos quedamos solamente como los judíos que habíamos creído en él. Y Jesús no estuvo de acuerdo con ellos. Por eso le dijo: si permaneces en mi palabra, ustedes ya serán verdaderamente mis discípulos. Y esta es una transición donde realmente Jesús nos quiere libertar. Solo cuando Él nos enseña. Por eso literalmente cuando estuvo en la tierra, Él tomó 12 hombres para discipularlos y enseñar. Y fueron los que vencieron todos los ataques de las tinieblas, de los seres humanos, de los familiares, porque eso realmente habían aprendido a ser discípulos. El que no es discípulo sale corriendo rápidamente. Por eso dice en el libro de Hechos que cuando los apóstoles hacían milagros, todos los creyentes salieron corriendo, excepto los apóstoles. La palabra apóstol quiere decir un discípulo, un hombre maduro. Los apóstoles no corrieron a las amenazas. Por eso que usted, para que no corra a lo que oye decir y a lo que la gente y todo el mundo dice, usted debe ser un verdadero discípulo. Para que usted entonces diga: eres mi libertador, estoy libre y puedo trabajar en tu obra. Y en el verso 32 dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Sigue hablando Jesús. Ya ustedes creyeron en el nombre de Jesús, pero ustedes deben permanecer en la palabra para ser mis discípulos y para que conozcan la verdad, y solo la verdad los hará libres. No en vano Jesús dijo esto. Entonces Jesús sigue diciendo que la palabra, que la verdad os hará libre. Y le respondieron, como siempre nosotros tenemos una respuesta, y dijeron: linaje de Abraham somos. Esto quiere decir, tenemos una religión, venimos desde Abraham, el que le creyó a Dios. Y así muchos, cuando se le dice: usted ha creído en Jesús, usted no quiere conocer la verdad. No, dice, yo sacamos rápidamente una bandera: yo tengo una religión. Jesús no les estaba hablando de religión. Jesús nunca vino a predicarles religión. La religión está de más para cualquiera que la tenga. Tomamos esa palabra de religión porque muchas veces pensamos que los cristianos estamos haciendo todo el tiempo lo mismo, y a veces sí se repite lo mismo. Entonces, al repetir lo mismo, estamos en un círculo vicioso y religioso, y ahí sí. Pero Jesucristo no es religión. Jesucristo vino para que nosotros tengamos una relación con el Padre. Y dice: y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le dice que la verdad los hará libres, y ellos discuten. Nosotros no hemos sido esclavos de nadie. Y así dicen las personas:
Yo no soy esclavo de nadie, yo soy libre, yo me mando, por eso yo hago lo que quiero. Y así decía Ernesto. Jamás hemos sido esclavos de nadie. Ellos decían, pero vamos a ver la respuesta de Jesús. Y Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, si usted practica un pecado, si usted miente, si usted grita, si usted comete adulterio, fornicación, usted está pecando. Y Jesús le dice, de cierto, que todo aquel que hace pecado, esclavos del pecado. Si usted solo un pecado hace o lo repite y lo vuelve a hacer, usted es esclavo del pecado y tiene que ser libre de eso. Por eso Jesús les decía, si permaneces en mi palabra, si estudias mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y recién en el discipulado conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Porque cuando tengas un maestro, cuando tengas un mentor, cuando tengas un discipulador, cuando tengas quien te enseñe, ese te va a hacer conocer la verdad y tú vas a poder ser libre. Y no vas a estar discutiendo más que no eres esclavo de nadie, era lo que Jesús les decía. Entonces Jesús respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El esclavo no queda con Dios para siempre. El que es esclavo, aunque haya creído en Jesús, él sigue divagando por el mundo y no le pertenece a la casa del Padre Dios. El que es esclavo no queda en casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. El plan de Dios es que los hijos permanezcan siempre conectados a Dios, que siempre estén enfocados en lo que Dios nos ha hablado. Que no perdamos la visión y que cada día nuestra relación se intensifique en vez de que mengue en Dios. Y como creyentes, nosotros somos de corta duración. Como creyentes en Jesús, cualquier momento nos desprendemos. Por eso Jesús dijo, el que permanece en mi palabra será verdaderamente mi discípulo. Conocerá la verdad y la verdad te hará libre. Entonces, el esclavo no queda en casa. Si usted está en pecado, ¿por qué usted no se ha podido mantener en la vida cristiana? Porque usted todavía, a pesar de ser creyente, ha seguido caminando como esclavo y no ha buscado para que la palabra y la verdad lo liberten, para que usted pueda quedar permaneciendo en los caminos de Dios. Y le dice vuelta a Jesús, así que si el Hijo os libertare, o sea, Jesús es el libertador. Si el Hijo te libertare, usted ha creído en Jesús, pero usted no está libre. Cuénteme usted, sea sincero, sincérese, converse con su mentor, con su pastor, con su apóstol y dígale, yo siento que no estoy libre. Su mentor o su pastor lo van a guiar. Y aquí dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Usted me dirá, bueno, pero usted está predicando que Jesús dijo que Jesús es el que los liberta, pero Jesús ha dejado su gente, sus representantes aquí en la tierra para libertarlo. Jesús discipuló a 12, esos 12 siguieron discipulando gente y es el mismo evangelio que se practica y se predica hoy día. Que Jesús dejó diciendo que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. No nos conformemos solamente con ser creyentes, porque nosotros también debemos cantarle, eres mi libertador, y solo el que está libre lo puede cantar. Ahora vamos a ver en el verso 37. Y Jesús les dice, sé que sois descendientes de Abraham, sé que vienen del mismo pueblo de Abraham, pero procuráis matarme, dijo Jesús. Porque cuando usted solo es creyente, es descendiente, pero usted no ha sido discipulado, usted puede estar pidiendo hoy día que se suelte a Barrabás y se crucifique nuevamente a Jesús. Porque cuando no conocemos la palabra no nos ha libertado. Nosotros, en vez de ser del lado de Jesús, nos vamos en contra de Jesús. Dice, sé que soy descendiente de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Hay mucho pueblo que ha creído en Jesús, pero la palabra no haya cabida en ellos. ¿Por qué no haya cabida la palabra o no la quieren vivir? Cuando la Biblia dice, no peques, no mates, ama al hermano, ama a Dios, ponte al servicio de Dios. Y usted no hace nada de estas cosas, primeramente porque no está libre. Y segundo, ¿por qué? Porque procuramos nosotros irnos en contra de la palabra porque no conocemos la palabra.
Por eso es que cuando los fariseos, los saduceos, doctores de la ley, intérpretes y todos los sacerdotes de aquel tiempo dijeron crucifiquen a Jesús y suelten a Barrabás, ¿creían en Dios? Sí, pero estaban equivocados. Y así nosotros podemos estar equivocados, llamándole a lo bueno malo y a lo malo bueno. Y dice aquí, sé que soy descendiente, Dios te está diciendo, sé que crees en mí, pero procuras matarme, porque cada vez que usted hace lo incorrecto a lo que la palabra de Dios dice, usted está procurando matar otra vez a Jesús. Porque mis palabras no haya cabida en vosotros, porque la palabra de Dios, la Biblia, usted no la lee, porque la Biblia usted no la conoce, porque la Biblia usted no la interpreta, y cuando usted no interpreta la Biblia, usted es un veneno tan mortal para volverlo a crucificar a Jesucristo. Diciendo que ama a Jesús, usted mismo quiere crucificarlo porque no tiene conocimiento de la palabra. Y dice, yo hablo lo que he visto cerca del Padre. Jesús les dice, yo estoy hablando y estoy predicando lo que he visto cerca del Padre. Es lo que también nosotros le hablamos, porque Él es nuestro libertador. Y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Y Jesús le dijo a estos judíos que habían creído, y ustedes hacen lo que habéis oído y visto de vuestro Padre. ¿Y de cuál Padre les hablaba? Si usted sigue hablando o mirando la Escritura, les hablaba de su padre, el diablo. Entonces yo hoy día quiero decirle, Él es mi libertador, también quiere ser tu libertador, y no sea que usted también vaya a estar como estos judíos, pensando creer en Jesús, pero puede estar siguiendo en contra de Jesús. Por eso, eres mi libertador es la palabra que hemos estado viendo que Jesucristo, además de sanador, es libertador. Y yo quiero que usted busque la palabra, lea la palabra, se conecte con Dios y siempre con usted estará el libertador.